presidente sí tiene razón al decir que es una acción de propaganda de estos grupos delictivos, absolutamente. Pepe, hay una lucha de hace varios años entre el cártel de Sinaloa con el cártel Jalisco Nueva Generación. El cártel Jalisco Nueva Generación le está disputando este territorio que tiene al menos 3 décadas, el cártel de Sinaloa, antes el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada ahora, controlando desde hace décadas. Hoy Chiapas es un cóctel explosivo, lamentablemente. No solamente es el tráfico de drogas que proviene de Sudamérica, que pasa por Centroamérica, y también es el tema de armas. Un reporte reciente al que tuve acceso, Pepe, indica que se detuvieron al menos 3 decenas de armas de fuego, armas de alto poder, que venían de Sudamérica y Centroamérica para México, presuntamente el cártel de Guadalajara, el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el tema? Vinculación de estos cárteles también con grupos políticos comunitarios de los pueblos originarios de Chiapas. Ahí hay conflictos históricos y se han aprovechado estos grupos delincuenciales de estos conflictos históricos para tratar de controlar los municipios fronterizos con Guatemala. Pepe, hay cárteles también locales en Guatemala que se dedican también al trasiego de armas a los dos grupos delincuenciales y también tráfico y trata de personas. Es un tema terriblemente complicado, junto con el anuncio de que están desbordadas las oficinas del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados, la CONAR, de estas miles de personas que a diario tratan de cruzar por nuestro país hacia Estados Unidos. Ahora bien, Gerardo, ¿por qué, es lo que me llama la atención, por qué se desborda la gente en vítores, en porras, en aplausos? ¿Por qué clama la bienvenida a estos grupos? Decía el presidente de la República, a lo mejor los obligaron pues a actuar de esa manera por la fuerza. Yo creo que es una combinación de las dos. En las últimas semanas, el cártel de Jalisco Nueva Generación, junto con estos líderes políticos comunitarios, ahorcaron la economía de estas ciudades. Tuvieron que cerrar varios negocios, no había acceso a venta de alimentos en algunas de estas poblaciones, donde sabemos las tiendas de conveniencia, supermercados populares, tuvieron que cerrar por esta situación. Entonces, no me sorprende que haya vítores hacia este cártel que, te digo, lleva años dominando esta región con pocos niveles de violencia, ¿no? Si algo se ha caracterizado el cártel de Sinaloa, lamentablemente eso es una característica positiva de un grupo negativo como este, es que trata de no generar violencia. Es que pareciera que la sociedad, la gente, está a gusto con que los cárteles estén presentes ante la ausencia de autoridades. Claro, no dudo que la presión exista para obligarlos, pero como dices tú, es parte y parte. Yo le he llamado lo que es el escudo social. Estas agrupaciones, y el cártel de Sinaloa es experta en esta situación, generar una protección comunitaria para evitar, uno, que haya aprehensión de sus líderes, dos, que haya halcones que les avisen cuando vienen operativos de las fuerzas armadas para la captura, tres, sentirse a gusto con el trasiego por sus parcelas, por sus terrenos de esta droga. Guatemala no tiene, y México no tiene una frontera física más que el Suchiate, ¿no? Entonces hay terrenos por los que pasan libremente, territorios de privados guatemaltecos a privados mexicanos, y pasa esa droga, ¿no? Entonces, como bien dice el presidente, también muchas de estas localidades sirven para que se resguarde la droga, las armas, que transitan por México rumbo a Estados Unidos. Pues sí, es una experiencia no deseable para nadie, es algo que para un servidor público de prácticamente 28 años de antigüedad, donde no había tenido ningún tipo de sanción, pues es algo pues que no es grato, es algo muy duro, sobre todo pues el daño a mi prestigio, el daño al nombre de mi familia, y ahora esperamos pues hacer las aclaraciones correspondientes ante los órganos jurisdiccionales que conocen de estos procesos, donde tengo esto señalado.
y esto pues eventualmente así irá pasando. Se interpreta, porque así lo hemos leído, para beneficiar a tus adversarios. No, Pepe, no guardo ningún rencor, no hay ningún resentimiento. Yo entiendo que en las reglas de la política pues son diferentes a las reglas que seguimos en el derecho. Los abogados tenemos un proceso mental diferente y pues es algo que no debió pasar. Sin embargo, no hay resentimiento. Yo lo que voy a hacer es ponerme a trabajar en mi función constitucional en la Fiscalía de Morelos, hacerlo pues con una mayor sensibilidad hacia las víctimas y adelante cumplir con mi encomienda. Morelos merece que tengamos un fiscal decente, un fiscal probo. Estoy agradecido con las autoridades jurisdiccionales que están permitiendo una defensa adecuada bajo el marco constitucional. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando hasta que Dios diga que ya. El presidente de la República, desde la mañanera, la propia ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hoy virtual candidata presidencial de Morena, en fin, han condenado al Poder Judicial, acusando que recibiste favores del Poder Judicial, y reprobando el hecho de que te encuentres en este momento en libertad, sujeto, claro, a proceso, pero en libertad finalmente. Han reprochado que estés libre porque dicen que fuiste favorecido. No, por supuesto que no. Basta la simple lectura de las resoluciones en sus versiones públicas para advertir que no se trata de ningún beneficio ni, sobre todo, ningún favor. Acreditamos lo que teníamos que acreditar, se aplicó favorablemente el fuero constitucional que protege a los fiscales estatales y es por eso que tenemos la oportunidad constitucional y legal de enfrentar estos procesos desde la libertad y continuando en el cargo. Respetamos las opiniones de los demás, respetamos la opinión de otras autoridades. Sin embargo, solamente las autoridades jurisdiccionales son las que tienen la facultad para decidir cuál es el destino de las personas que tienen señalamientos en su contra. Uriel Carmona, ¿has pensado en solicitar licencia a tu cargo de fiscal general de justicia en el estado de Morelos, toda vez que el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, ha incluso ya propuesto al Congreso una terna de quienes deban sustituirte ante tu imposibilitación judicial? No, Pepe, no voy a pedir una licencia ni tampoco voy a renunciar. Tengo pensado, y así lo estoy haciendo, cumplir con mi responsabilidad, responderle al pueblo de Morelos para el cual fui designado. Sí tengo conocimiento de que hubo una terna propuesta, pero ese tema entra dentro del campo de lo legal. Ya será la legislatura del Estado quien responda con base en la Constitución del Estado qué es lo que procede. Yo pienso seguir trabajando con mucha vocación, con respeto, en armonía con las demás autoridades con las que tenemos que interactuar desde el Ministerio Público Autónomo del Estado de Morelos. ¿Has tenido que cambiar tus medidas de seguridad? Porque supongo que esto alteró tu vida y desde luego la de tu familia. Sí, por supuesto, esto genera pues una atención hacia la persona, también una atención hacia mi familia. Entonces han tenido que tomar algunas providencias, no mayores. Sin embargo, la realidad es que sí, la vida cambia, los señalamientos son muy delicados, pero de la misma manera estamos ido poco a poco avanzando para desvirtuar estas acusaciones y confío en que finalmente mi nombre quede completamente impedido. Pepe, son 20 y tantos mil cargos los que se van a disputar en la poco más de 20,000, ciertamente. La próxima enorme elección nacional. Y los riesgos no están únicamente en las candidatas a la presidencia de la República. Obviamente son los personajes más visibles porque su cargo será el de mayor trascendencia de todos los que se están disputando. Y en realidad lo que el presidente de la República le ha ofrecido a las candidatas o precandidatas o anteprecandidatas, pues no es nada nuevo. Es algo que siempre ha ocurrido así. Siempre el ejército se ha encargado de la seguridad de las figuras prominentes en este país, ya sean mexicanos o sean visitantes extranjeros. ¿Quién se ponía de acuerdo para la visita del presidente Kennedy con el servicio secreto de los Estados Unidos? El Estado Mayor Presidencial, que era el ejército,
soldados, egresados del Colegio Militar, de la Escuela Superior de Guerra, diplomados de Estado Mayor de la Defensa y miembros del desaparecido, entre comillas, desaparecido, Estado Mayor Presidencial. Incluso el propio presidente, cuando era candidato, recibió una invitación similar a la que él ahora está haciendo y la rechazó. Él dijo que no quería que nadie del Estado Mayor Presidencial estuviera cerca de él porque no le iban a proporcionar seguridad, sino que lo iban a espiar. Y que él solamente tenía confianza en un general amigo suyo que a lo largo de los años ha demostrado su cercanía y su amistad, que es el general Audomaro, que ahora está en el Centro de Investigaciones Nacionales, el antiguo CISEN. Entonces, aquí la pregunta interesante es, Xóchitl dice, yo quiero hablar con el señor secretario de la Defensa para ver en qué condiciones me van a ofrecer esta seguridad. Seguridad que yo estoy absolutamente cierto de que ella necesita, como también la necesita la señora Sheinbaum y como también la necesita, entre otros muchos, el señor Harfuch. El señor García Harfuch es quizás el que más seguridad necesita y tan es así que es el único que viaja a bordo de un rinoceronte. ¿Por qué? Pues porque ya probó en carne propia el ambiente de inseguridad que hay en este país y la capacidad de fuego que tienen los cárteles del narcotráfico y de la delincuencia organizada en este país. Aunque el presidente diga que lo de Chiapas pues, es un invento de los noticiarios y de los periódicos y un aprovechamiento inicuo de sus adversarios, tanto como para mandar la Guardia Nacional otra vez a la frontera. Pero en fin, ese es otro tema. El tema de los candidatos, Pepe, se va haciendo más peligroso, paradójicamente, mientras más bajo es el cargo al que se aspira. Los regidores, los presidentes municipales... Son los más vulnerables. Son los más vulnerables. La tormenta que viene. Morena es hoy el partido mayoritario en el país y su rápido ascenso electoral lo ha permitido a este partido conquistar con sus aliados 24 entidades federativas en 9 años, lo cual poblacionalmente significa gobernar a casi el 70% de los habitantes. Sin embargo, vivimos tiempos líquidos de constante transformación en lo que crece como la espuma, requiere también de esfuerzos constantes para mantenerse. Luego de la realización del proceso interno se puede calificar como positivo, dado que 5 de las 6 personas participantes aceptamos el resultado de las encuestas que favorecieron a la doctora Claudia Sheinbaum, quien ahora funge como coordinadora nacional de los comités de la defensa de la transformación y es la visible candidata a la presidencia de la República por los 3 partidos que formamos la coalición. En el caso de Marcelo, el factor Marcelo Ebrard, desde los primeros meses del año se observaron movimientos estratégicos del ex canciller Marcelo Ebrard con los que se desprendía su intento de diferenciarse del aspirante más cercana al titular del Ejecutivo Federal. Los resultados de la encuesta levantada con candados aplicados, representación personal de los aspirantes, no fueron distantes uno de los otros, sino similares. Y no obstante, esto Marcelo Ebrard, debo reconocer, no los avaló y no asistió a la asamblea donde se dieron a conocer. En el acto de Tlaxcala de la semana pasada, Pepe, en el que se inició su gira por el país, dejó muy claro que insistía en las irregularidades que se presentaron, que no iba a hacer acuerdos, que se alejaba de cualquier negociación política, que ratificaba además su intención de contender por la presidencia de la República por Morena, al alejarse de la posibilidad de un arreglo institucional interno
nos preguntamos, ¿a dónde va Marcelo? ¿A ser un candidato de oposición o incluso a inscribirse en el proceso interno a la presidencia de la República? Que puede hacerlo, porque puede ser cuestionable éticamente que no respete los resultados de un proceso interno, pero jurídicamente es posible. Sí, mira, es la peor carrera que le hemos visto a Checo Pérez, no solamente con Red Bull, sino creo que en muchos años. Yo creo que hizo una carrera de novato prácticamente, sobre todo por dos razones fundamentales. Y aquí hay que separar un poco lo que pasó en la arrancada, donde pues es natural que de pronto te ataquen otros pilotos, y eso pasó con Checo, que arrancó quinto, de pronto se ve acorralado por Sainz, por Hamilton, hay toques, se rompen los alerones. Me parece que eso es un infortunio de la carrera normal, ni hablar. Lo que vino después fue una serie de errores, una serie de situaciones muy negativas, sobre todo en eso que bien dices y que estaba reafirmando Timo Glock, el tema mental. ¿Por qué? Porque Checo comete errores que normalmente no cometen los pilotos de su jerarquía y de su experiencia. ¿Cuáles son? Primero que nada, salir mal de la zona de pits. Eso es obviamente una falta de concentración. Después, elegir mal, cuando el coche ya está dañado, elegir mal hacer un rebase sobre un piloto que es muy duro, es muy bravo para los rebases, para dejarte pasar, como es Kevin Magnussen. Eso lo sabemos todos, lo saben quienes no manejan en la Fórmula 1, lo tendría que haber sabido Checo Pérez. Sin embargo, elige mal, vuelve a chocar, vuelve a entrar a los pits, le vuelven a cambiar el alerón delantero, pero en esa entrada a los pits rebasa a Fernando Alonso cuando venía ya sobre la línea de pits. Otra infracción de 5 segundos, otra infracción de 5 segundos por el accidente con Kevin Magnussen. Total que todo perdido. Finalmente el equipo decide retirar el auto. Creo que eso, más que otra cosa, pues es una declaración de Red Bull. No van a seguir exponiendo el auto, pero tampoco van a dar la oportunidad de que Checo siga metido en esta especie de espiral en donde no pudo salir en la carrera. Ahora, lo importante, Pepe, es qué va a pasar hacia adelante, porque como lo estamos viendo claramente y como lo explicó Timo Glock, aquí se arman los famosos slumps que se titulan o que se dicen en otros deportes, que son los baches en las carreras deportivas. Checo, antes de la pausa de verano, salió más o menos de un slump o de un bache en donde estaba mal en clasificación. A mí lo que me preocupa es que este es el bache en donde es más fuerte Checo. Ya vimos la carrera de Singapur, en donde también chocó, en donde también tuvo problemas. Y esta segunda es una negativa, pero muy negativa repetición de las mismas. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.